Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Soncraft UI 24R en castellano ofrecido por TS Pro. Bueno, pues seguimos avanzando con nuestros tutoriales de audio y hoy nos vamos a dedicar a ver cómo hacer con nuestra UI 24R la técnica de los subgraves separados. Tener los subgraves totalmente separados dentro de lo que es el conjunto de la PEA y poder controlarlos a nuestro gusto y con mucha más fiabilidad. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es ver un esquema de los diferentes equipos con los que normalmente trabajamos con nuestra UI 24 y vamos a ver las posibilidades que tenemos para separar nuestros subgraves y otros elementos y hacer una mezcla mucho más bonita y mucho más resultona. Así que, bueno, pasamos a ver ese equipo convencional. Esto es un equipo convencional como normalmente lo montaríamos. Ya sabemos que con nuestra UI 24R solemos trabajar en eventos medianitos, pequeños, no demasiado grandes, aunque sí la hemos usado en eventos más grandes y con equipos más perfectos, por ejemplo, Linus Rise y demás, y ha ido perfectamente. Lo dicho, normalmente trabajamos con equipos de este calibre, a lo mejor equipos de subgraves y satélites superiores, ¿de acuerdo? Y donde nosotros siempre llegamos con nuestra salida del máster, del LR, al subgrave directamente. Y en el subgrave tenemos una salida que es el linkable o es también una salida como parallel out que ponen otros equipos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros llegaríamos, como decimos, con nuestros máster, nuestra señal de máster al subgraves y de esa segunda conexión, de esa salida que tiene el subgrave, linkamos con lo que son las cajas de arriba. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, tenemos arriba, podemos manejar en algunos equipos un corte de frecuencia que suelen tener o manejarlas en full range. Y abajo pues tenemos los subgraves. Pero claro, muchas veces en muchos equipos los subgraves no pasan a los satélites de arriba lo que es el corte de frecuencia adecuado a ello. Entonces, ¿qué hacemos con esa técnica para que tengamos los subgraves separados? Pues lo que hacemos es, veis en este gráfico, que lanzamos el máster a los satélites de arriba de forma independiente y después por otra salida, una salida por ejemplo de auxiliar, que vamos a usar nosotros la auxiliar 8 para este ejemplo, lo lanzamos a uno de los subgraves y de ese subgrave lo linkamos con el siguiente subgrave y lo hacemos en mono. Hay también forma de hacerlo en estéreo, pero los subgraves realmente como deben de funcionar y como van bien es en mono. Así que veis cómo separaríamos por medio de un auxiliar nuestros subgraves linkados entre ellos y arriba independientemente tendríamos lo que es el L y el R de nuestros satélites. Bien, tenemos también una tercera opción que es usando también unos frontfield. Lo vamos a hacer, bueno, realmente para entretenernos un poco y que veáis qué posibilidades tenemos, ¿no? En este caso saldríamos para una pareja de frontfield que también la vamos a conectar en mono, la vamos a linkar ya sea de caja a caja, si es autoamplificada o la linkaríamos con nuestra misma etapa de potencia, pero tendríamos aquí unos frontfield en mono. Pero bueno, lo que nos ocupa realmente este tutorial es cómo ajustar correctamente el equipo en general, teniendo los subgraves separados, saliendo por un auxiliar y nuestro máster, como siempre, por LR, pero solamente se lo lanzamos a las cajas superiores. Así que, sin más dilación, como decimos siempre, nos vamos a ir a lo que es nuestra Soncraft UI 24R. Aquí la tenemos preparada, vamos a ponerla en pantalla completa y tenemos, como siempre, pues a la banda de los bigotas, que la tenemos por aquí ya hecha nuestra mezcla. Bien. Lo más importante de esta técnica es ajustar correctamente
el equipo, porque la mezcla va a ser muy fácil, pero quiero que veáis cómo ajustaremos correctamente un equipo con los subgraves separados. Bien, hemos dicho bueno, que vamos a trabajar con el auxiliar 8 en los subgraves, ¿de acuerdo? Por aquello de que el 8, como es la última que tenemos de las salidas físicas en la consola, pues hemos dicho, venga, vamos a hacerlo con el 8, que es la que tenemos más a la derecha. Lo podéis hacer con cualquier auxiliar, el que queráis. Eso es simplemente lo de menos. Pero tendremos la conjunción, el trabajo unido entre subgraves y el máster. Aunque estén separados, pero vamos a intentar que trabajen juntos. Y lo más importante, como decía, es la ecualización de todo el sistema, el ajuste de todo el sistema. Hacedlo primero con música, con el reproductor. Lanzaréis el reproductor a subgraves y a LR y lo ajustáis con música y después terminéis de hacer los ajustes con la banda. Entonces, importantísimo, decíamos, la ecualización. Bien, los subgraves normalmente siempre trabajan en una frecuencia desde los 20 Hz hasta aproximadamente los 132, 132, 135, 140, pero solamente se mueven en esta banda, solamente trabajan hasta aproximadamente esa frecuencia, hasta los 135 Hz. De todos modos, hay muchas marcas que, aunque nosotros digamos que, bueno, ellos en sus filtros interiores de la caja lo tienen para que no pase de 135, nosotros escuchamos muchas frecuencias, incluso altas, las podemos escuchar por el subgrave y nos parece un poquito extraño y raro. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo que nos va a hacer es ensuciarnos toda la mezcla que queremos con los subgraves. Entonces, ¿qué hacemos? Que recortamos el ecualizador que le vamos a lanzar a los subgraves por el auxiliar 8 y se lo recortamos aproximadamente hasta eso, hasta 160 Hz aproximadamente. Lo podéis hacer también en plan manual, lo podéis hacer frecuencia por frecuencia y haríamos una curva aproximadamente así. Iríamos quitando todas las frecuencias y así toda esta porquería del final que no nos sirve absolutamente para nada en los subgraves, lo que haríamos es limpiar esos subgraves de estas frecuencias en equipos que nosotros hemos notado que nos suenan un poquito, aunque no lo parezca, nos suenan todas esas frecuencias en los subgraves. Entonces, lo que hacemos es quitarlas. Las quitamos y ahora nos iríamos al máster y haríamos una cosa muy parecida, que es quitar toda la frecuencia que llega hasta los 135 Hz aproximadamente. Estamos viendo que, bueno, que mi voz cambia, pero porque que estamos jugando con el máster. Y lo que hacemos es cortar todas estas frecuencias. De hecho, podemos cortar también así, de esta manera, y así vamos a ocuparnos de que no nos lleguen frecuencias por debajo de los 135 Hz, donde decíamos que cortaba el subgrave. Es muy importante porque de este modo nosotros lo que vamos a tener es toda la banda de graves asignadas a este subgrave auxiliar número 8 y aquí vamos a limpiar de frecuencias graves que primero hacen que suene demasiado sucia las cajas de arriba, los satélites y que haya muchas frecuencias, por ejemplo, del bajo y del bombo, que nos están quitando sitio en nuestra mezcla general. En la mezcla del LR arriba, pues estamos metiéndole unas frecuencias que ya no se las estamos metiendo. Lo que hacemos es lanzárselas a los subgraves. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, como hemos dicho, una curva donde solamente dejamos pasar lo que nos interesa al subgrave y ahora nos iríamos al máster donde dejamos pasar de aquí hacia arriba. Entonces todas estas frecuencias que tenemos, por ejemplo, en el bajo, en el bombo, en los toms,
lo que hacemos es que las atenuamos y hacemos que los satélites superiores suenen con mucha más claridad, se fatiguen menos, tengan ondas con menos energía, con lo cual tendremos menos problemas de calentamiento, de sobretrabajo en la caja. Y nos va a sonar mucho más limpia, teniendo separadas las frecuencias. Así que es lo más importante que tenemos que hacer. Ecualizar bien, ajustar bien lo que son los parámetros de los dos ecualizadores. Nuestro ecualizador de subgraves, que lo tenemos aquí como hemos dicho, y nuestro ecualizador del máster. Y ya lo tenemos ajustado. Bien, la segunda película que tiene este sistema es qué sacar por los subgraves y qué sacar por el máster. Bien, por el máster podemos sacarlo absolutamente todo. Ahora lo tenemos muteado, lo tenemos sin música. Si queréis, pues le podemos poner un poco de música aquí a los colegas. La banda de siempre. Bien, ahí tenemos a la banda de los bigotes que nos acompañan en estos tutoriales donde están sonando todos. Los muteamos porque no vamos a necesitarlo para nuestro ejemplo y nos vamos a hacer la mezcla. La mezcla es muy sencilla. Nosotros mandamos todo lo que tenemos, nuestra mezcla general, como siempre, a LR, sin problema. Hacemos toda nuestra mezcla y mandamos todos los instrumentos. Y ahora, en la mezcla del subgrave, donde vamos a mezclar los subgraves, nos vamos a nuestro sine fader y vamos a meter, por ejemplo, el bajo, el bombo, o sea, los instrumentos que suenan muy grave, que necesitan pegada abajo, y en un momento dado mandamos un poquito los toms, para que la parte grave de los toms salga también un poco por debajo, por los subgraves que están en el suelo, al mismo tiempo que salen por el máster. ¿De acuerdo? Entonces así ya los tenemos a todos. ¿Qué ocurre? Que bueno, que como decíamos, como tenemos hechas las frecuencias de esta manera, a nosotros las partes de ecualización del bombo o del bajo que sean un poco agudas porque le hemos dado pegada, van a salir por nuestro satélite, pero no van a salir por el subgrave. En el subgrave solamente va a salir la pegada, lo que son lo que es la banda de grave de cada instrumento. Si nosotros vemos la ecualización que tenemos hecha, por ejemplo, en el bajo, vemos que estas es las frecuencias que nos van a salir más por los subgraves, esta parte, y aquí aproximadamente empezará a meterse por los satélites. Pero toda esta banda la estamos quitando de los satélites. En el bombo igual. Si nosotros tenemos la pegada, como decíamos, en 80 Hz aproximadamente, la vamos a tener por los subgraves, porque ya a partir de aquí en los subgraves hemos cortado, y esta, que la teníamos para darle un poquito de brillo al golpe del bombo, pues no nos va a salir por los subgraves, pero sí va a salir por el LR, por arriba por nuestros satélites, mientras que esta frecuencia apenas se va a notar en el satélite. Entonces haremos una mezcla muy fina, haremos una mezcla donde podemos controlar exactamente qué es lo que nos estamos llevando a cada sitio. Si tenemos un front field y, por ejemplo, lo tenemos que ajustar, pues decimos, bueno, como van a estar muy cerca de los subgraves, le vamos a quitar un poquito y le vamos a quitar un poquito aquí porque no quiero que me suene demasiado agudo. Podría ser un ajuste para los front field. Y ahora en nuestro front field, pues podemos lanzar, si queremos, toda la banda. Pero lo que nos interesa en los front field, por ejemplo, decimos, mira, lo único que quiero en los front field son las voces, y voy a meter la guitarra eléctrica y voy a meter un poco la batería, pero no tampoco demasiado. Quiero que estos instrumentos suenen más. Metemos la batería o metemos un poquito el bajo y hacemos una especie de mezcla un poquito más cortita en determinados parámetros para que no salga todo por el front field, pero bueno, ya la tenemos hecha y además ya lo tenemos ajustado. Hemos ajustado un poquito la ecualización del front field para que todo esto no me salga. La de los subgraves la tenemos cogida
y la de nuestro máster, pues irán de lo mismo. Tenemos ya lo que nos va a salir por la parte de arriba, por nuestros satélites. Y el equipo va a sonar así muchísimo más limpio. Vais a tener unas mezclas con un control magnífico sobre la mezcla. Lo único que nos quedaría ya es ver cómo trabajamos con estos niveles que estén acordes con nuestro máster. Ya lo vimos en el tutorial de los auxiliares y los matrix, pero lo vemos en un momento porque es bastante rápido. Lo que nos interesa es que nosotros, cuando manejemos el máster, tengamos también el control sobre todo lo que tenemos hecha, toda la mezcla hecha en nuestro front field y en nuestros subgraves. Entonces, lo primero que hacemos es que lo vamos a linkar con el máster y de esta manera veis cómo cuando nosotros bajamos el máster o subimos el máster, ellos al mismo tiempo también están subiendo de la misma manera, con lo cual, una vez que nosotros manejamos el máster, pues nos está bajando todo el resto del equipo al mismo tiempo, que es lo que nos interesa. Pero aún así ya sabéis que necesitamos, por ejemplo, tener un control independiente de los subgraves, porque decimos, va acorde con lo que tengo hecho, pero ya sea por la mezcla del Auxent o sea por la ecualización, me está saliendo demasiado por abajo y menos por arriba. ¿Cómo controlamos esto? Pues es muy sencillo, cogemos el subgrave y lo que hacemos es que le asignamos un VCA. En este caso tenemos este VCA de subgrave. ¿De acuerdo? Y así podréis ver que tenemos un control aparte del que tenemos con el máster. Nosotros podemos ajustar la señal que hay aquí en el subgrave. En el front feed haríamos lo mismo. Lo dejamos pulsado y se asignamos al front feed, que es este. Entonces, así podemos ajustar el subgrave en un momento puntual. Decimos, bueno, pues no quiero que me salga lo mismo tanto subgrave o creo que me he pasado. Lo ajustamos aquí, pero ya una vez que trabajemos con el máster, todo irá perfectamente equilibrado. Así que yo creo que es un tutorial bastante sencillo de cómo lo haríamos. Si queréis un ejemplo, lo vemos ahora con música y veis cómo está funcionando todo. All right, Lucas. Bueno, pues aquí estáis viendo cómo nos está llegando la señal tanto a nuestro subgrave separado como a nuestro front field. Si nos fijamos en los VCAs que hemos dicho, aquí podemos ajustar el nivel. Veis que nos llega a nuestros subgraves. O el nivel que nos llegaría, por ejemplo, a los front fields. Si decimos tenemos mucha caña adelante, pues bajamos en nuestro VCA y los podemos subir según queramos. Y así de esta manera veis cómo a la hora de mover el máster tenemos también el control sobre nuestros faders de subgraves y de front feed aquí en los auxiliares al mismo tiempo, y podemos ajustar con nuestros VCAs. Es bastante importante. Y ya sabéis, en las mezclas, por ejemplo, en los subgraves, que vamos a sacar simplemente los instrumentos que consideramos que son los que llevan mayor energía. Por ejemplo, el bajo, el bombo y un poquito los timbales. Los sacamos por los subgraves. Por el front field, hemos dicho que casi toda la banda, pero hemos bajado un poquito lo que es el bombo y el bajo, porque tenemos los subgraves también muy cerca y nos va a salir por abajo. Y recortamos, por ejemplo, un poquito la batería y le metemos más caña a lo que es la eléctrica y a las voces. Ya eso, como queráis hacer la mezcla. Pero en los subgraves es importante que simplemente mandemos lo que son
los instrumentos con energías y con bandas de frecuencias bajas, ¿de acuerdo? Así que ya así tenemos nuestro equipo totalmente ajustado tanto en las ecualizaciones del máster como en las ecualizaciones del front field y el subgrave. Así vais a conseguir un sonido verdaderamente fantástico. Es una buena técnica lo de separar los subgraves y los front field. Así que amigos, nos vemos en el próximo tutorial de Soundcraft UI24R con TS Pro totalmente en castellano. ¡Hasta luego!